Lo grande de nuestro tiempo es este ímpetu de transformación que nos circunda, donde todo es posible y por lo mismo donde caben todas las hazañas. Acusaron de todo, lo llamaron bandido, lo llamaron loco. Bueno, ¿qué no harían? Y por hambre trataron de sitiarlo muchas veces. Tulio Bayer, médico y escritor que se sublevó contra la arrogancia de los poderosos. Alrededor de la vida y de la obra del médico riosuceño Tulio Bayer Jaramillo se han construido muchos mitos. Se especializó en Harvard, fue funcionario en la alcaldía de Manizales, pero también se vinculó con las guerrillas liberales de Rosendo Colmenares, Minuto, en el Bichada. Tuvo también una producción literaria muy importante que ha sido analizada y revisada por especialistas en literatura. Tuvo que asilarse en la Embajada de México en Colombia. Criticó también la dictadura cubana de Fidel Castro y residió finalmente en sus últimos días en París, donde murió rodeado de una de sus compañeras, la más leal de todas, Tulio Bayer Jaramillo. Tulio Bayer, médico, escritor, combatiente y revolucionario, quien nació en Río Sucio el 18 de enero de 1924 en el hogar de Rafael Bayer y Elisa Jaramillo. Murió en París el 27 de junio de 1982. Fue una vida ardiente, combativa y sin reposo. El doctor Bayer era una persona muy alta, desgarbada, de mirada profunda y lejana, cultivado culturalmente muy grande y volcado hacia la enseñanza de la medicina comunitaria y social, que chocaba lógicamente con lo que se enseñaba en esa época. Era un hombre altísimo, imponente, con un gran vozarrón, una gran generosidad, muy gestual, y comenzó una amistad que duró hasta que yo me fui de París ya a fines de los 70, en el 79, hacia Estados Unidos y posteriormente a México. El combate solitario de Bayer empezó en el Colegio de Nuestra Señora de Manizales, donde promovió una huelga en defensa de los intereses de los internos. Fue expulsado de ese establecimiento en 1941 por protestar por la mala comida, el alojamiento y la discriminación a los alumnos pobres. En 1944 se matriculó como estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y 6 años más tarde concluyó materias con un posgrado en Harvard. Representa, en cierta forma, la parábola de la tragedia colombiana. Es un joven de una familia acomodada que estudia en un internado en Manizales, luego se prepara como médico, es un brillante profesional de la medicina, posteriormente realiza estudios brillantes y profundos de posgrado en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Colombia, y mucho más en estos pueblos de provincia, y mucho más en regiones como Manizales, la gente de carácter pasa por ser extraña. La mayoría de la gente que quiere decir las cosas, que ve lo que está pasando, más bien se niega porque hay una larga historia de miedo y de opresión. A lo que se reveló Tulio Bayer fue precisamente a la opresión y al miedo, pero no es una personalidad extraña, no, era simplemente un tipo inteligente que sabía leer más en el ambiente que en los mismos libros. Era rebelde con causa. No se doblegaba ante el halago ni la adversidad. No lo convenció el esplendor ni se dejó tentar por la fama. Con relación, y es una persona que
a los del grupo del 58 nos marcó mucho porque era un médico completamente distinto a lo que se usaba en esa época, desde su figura, desde su vestimenta y desde su pensamiento. Era una persona adelantada 100 años a su época y lógicamente no cabía en Manizales y no cupo en Colombia. Era que pensaba muy distinto en esas condiciones. Él tenía una cultura muy distinta, él había estudiado en la Universidad de Antioquia. Y esa cosa, pero era de reconocer su inteligencia y su saber académico se lo reconocían. Un personaje que se sublevó ante la soberbia de los poderosos. Se condolió ante el dolor de los humildes y se fue en lanza en ristre contra los corruptos, contra los bandidos de cuello blanco, contra todos aquellos que se aprovechaban de la gente que no tenía quien hablara por ellos. Y se hizo a muchos enemigos y por eso se conoce poco, porque han tratado como de ocultarlo, porque aún hay gente, ya sean nietos, hijos y los mismos acusados de ese entonces, que no quieren que Tulio Bayer vuelva a hablar de ellos, al menos en sus memorias. Y al regresar al país decide pues comprometerse con la mejoría de las condiciones del país como médico. Trabaja en algunos lugares donde se inspiraron algunos de sus libros, como Carretera al Mar, por ejemplo, y comienza a tener como funcionario de salud problemas con las autoridades por denuncias que él hace de la corrupción, por el adulteramiento de productos lácteos y otros problemas que él denuncia con mucha valentía. Fue nombrado secretario de Salud del municipio de Manizales y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas. Una anécdota hasta risible, porque don Jorge Botero era el alcalde de Manizales y tenía una distribución de leche que se llamaba Icodel. Los muchachos hicieron el estudio de la leche al microscopio en el laboratorio de bromatología en el centro piloto y encontraron que esa leche estaba contaminada con materia fecal, con un germen que al microscopio que se clasificaba como la Escherichia coli. Entonces, el doctor Tulio fue donde el alcalde le dijo: señor alcalde, hay una lechería aquí que está contaminada con materia fecal y eso es horrible. Y yo: no, cierre eso, Tulio. Y yo: sí, yo ya hice la cosa, yo ya hice aquí el decreto, necesito que usted, señor alcalde, lo firme. Y don Jorge Botero firmó el cierre de su propia lechería porque era el dueño. Lógicamente eso le cortó la salida. Hasta ahí llegó el doctor Tulio como secretario de Salud y hasta ahí llegaron Miguel Arango y Alberto Gómez como inspectores de salud de Manizales. Una de las desgracias, entre comillas, de Tulio Bayer es haber denunciado casualmente a un médico aquí en Manizales que recetaba, que le aplicaba inyecciones de agua destilada a enfermos a los que les habían recetado morfina, por ejemplo, y él cogía la morfina y la revendía. Eso ya de por sí es una denuncia clave que va a determinar prácticamente todo lo que es Tulio Bayer a través de su vida. A tal es que cuando él salió de Manizales fue nombrado director científico del laboratorio SCUP en Bogotá. Pero el doctor Tulio encontró que en el laboratorio SCUP en Bogotá la droga vencida la reempacaban y la vendían, y él fue el que la denunció en la revista Alternativa. Hasta ahí llegó también el doctor Tulio. Contra el abuso y la explotación, contra la gente que se aprovechaba de sus puestos para enriquecerse, los médicos que se aprovechaban de sus cartones también para explotar a los pacientes, a los falsificadores de drogas, a los que contaminaban los alimentos para hacerlos rendir, como la leche.
los que iba contra la gente que estaba robando el erario, en fin, contra todos ellos hizo esa campaña Tulio, y prácticamente solo, porque a la hora que él hizo todas las denuncias, muy poca gente lo apoyó, porque decían que era un comunista y que era un loco. Llegó a ese punto en que, viendo que esas persecuciones tan exageradas, tan terriblemente virulentas, viendo esas persecuciones, el presidente de la Corte Suprema dijo que ese no era ningún bandido, que no era ningún loco, que lo que era un rebelde. Y eso fue lo que fue Tulio Bayer, un rebelde. Donde caben todas las hazañas. Donde caben todas las hazañas. Para algunos manizaleños incomoda la memoria de Tulio Bayer, un médico con posgrado en Harvard, escritor y revolucionario, que han encasillado en la picaresca local, ignorando que es uno de los pocos caldenses cuya vida interesa a quienes estudian la lucha latinoamericana contra la corrupción y la pobreza. Contrae matrimonio con la venezolana Amira García y es nombrado cónsul de Colombia en Puerto Ayacucho, Venezuela. Al año siguiente, renuncia a esa posición y se alista en la guerrilla de El Bichada, comandadas por Rosendo Colmenares, alias Minuto. Eran bandoleros con rótulo liberal, necesitados de una bandera para la guerra. Él buscó por todos los medios cambiar el país, utópicamente, viendo que no había manera porque el establecimiento no dejaba. Entonces vio que la única salida era la parte violenta, que Colombia tenía que cambiar, que si no cambiaba por las buenas, pues tenía que cambiar por las malas. Por eso fue que, perseguido y demás, entonces tomó la decisión de tomar las armas e integrarse a la guerrilla de Colmenares, que le sirvió como un símbolo, porque ya era conocido en el país por su rebeldía, y estar con la guerrilla de Colmenares a la guerrilla liberal le da estatus, porque era una persona que la gente la conocía como buena y como revolucionaria. Él se fue aislando y lo fue aislando el sistema, y él sentía que ya no podía, dentro de las vías democráticas comunes y corrientes que él practicaba, que podía protestar. Y entonces fue a dar, imagínense, un médico de guerrillero. Lo que lo lleva, como a su generación, a la que pertenece también el padre Camilo Torres Restrepo, a optar finalmente por la lucha armada y convertirse en un guerrillero, el primer guerrillero ilustrado de Colombia, un guerrillero con una gran cultura literaria, una gran cultura científica y una gran inteligencia, y crea un frente en Vaupés durante varios años, frente que finalmente fracasa, es detenido, llevado a Bogotá, encarcelado en Bogotá. Y no tenían de qué acusarlo, porque en las mismas guerrillas que manejó Colmenares y que el mentor era Tulio Bayer, era una guerrilla que capturó, por ejemplo, sin pelea, sin disparar un tiro, capturó todo un destacamento militar en Santa Rita. Y así lo despachó en un avión para Bogotá sin tocarles un pelo. Y esa misma guerrilla fue la que se tomó a Puerto López, y resulta que en Puerto López le pagó las provisiones y todo lo que consumieron se lo pagaron a la gente. No tenían de qué acusarlos y no tenía manera de tenerlos en la cárcel, y lo tuvieron que soltar al año. Y un militar de grata recordación, que fue el general Álvaro Valencia Tovar, pues lo trató bien y lo dijo que se fuera del país. Ahí lo tuvieron detenido un tiempo y él salió exiliado cuando fue a dar a México como traductor y a París también como traductor, donde él murió.
Cuba, criticó los métodos de la dictadura castrista, el desorden y la inoperancia de la revolución, hasta que cayó en desgracia con los altos mandos. Aprovechó un intercambio con Checoslovaquia, viaja a Europa y decide radicarse en París, donde se dedica a la traducción de libros de medicina y a ejercer su profesión en los barrios periféricos. En Francia se le unió a Mira García, la abnegada compañera venezolana que había sufrido con Bayer persecución y privaciones. Él tuvo muchos episodios de exilio. A Venezuela tuvo que ir 2 veces exilado para protegerse, para evitar la cárcel y para que no lo mataran. Y también estuvo en la Embajada de México y estuvo asilado en Cuba, y en Cuba pasó a Checoslovaquia. De ahí tiene que irse y termina en esa parábola en otro exilio, dentro del exilio, ya en los países de la Cortina de Hierro, donde también se decepciona y comienza a hacer cuestionamientos de las derivas del totalitarismo soviético y los totalitarismos que se imponen a nombre de la lucha por la justicia social. Ese hecho hace que termine finalmente no en los países socialistas, sino en París, en un exilio muy difícil en los años 60 y 70, porque llega en condiciones de pobreza difíciles con su esposa, una guerrillera venezolana, y le toca a veces, en esas dificultades iniciales, incluso, como me contó alguna vez, ir a cazar a los bosques patos para poder comer. Donde también se unió a las protestas de ese entonces. Sí, él estuvo en esas manifestaciones y ahí fue donde conoció a uno de sus amores, que fue a Monique. Y con Monique estuvo viviendo un tiempo y luchando con ella por la reivindicación de los obreros franceses y de los saharinos, de subsaharinos que llegaban a Francia. De su producción literaria podemos mencionar Carretera al Mar, Gancho Ciego, 365 días y Una misa en la cárcel modelo, Hombre Nuevo, Carta abierta a un analfabeto político, Zambar, Vestal y Contratista, relato psicoanalítico que parte de apuntes biográficos de su infancia y de su experiencia en el colegio Nuestra Señora de Manizales. La picaresca, que es digamos, una derivación o una deformación más bien del costumbrismo, llega aquí con 200, 300 años de fracaso. Tulio Bayer, además de ser muy buen lector, es muy inteligente y propone unas estructuras muy novedosas, muy propositivas, válgase la redundancia, que dejan completamente fuera de sitio a la academia manizaleña. Tulio Bayer propone una obra que en primer lugar no depende de un personaje de carne y hueso, que en segundo lugar no está estructurada de 1 a 1000 o de 1 a 10 capítulos, sino que rompe completamente con esa estructura. Entonces es una obra que solamente ahora podríamos entender, que solamente ahora pudimos entender. La primera novela que escribió fue una novela sobre Endaveiba, kilómetro 14, eso tiene otro Carretera al Mar, sí. Y esa la escribió cuando estaba de médico rural en Dabeiba y en Orí. Entonces ahí fue donde tuvo todo el material y donde tuvo también otro amor que fue Matilde en esa zona. Y ahí escribió esa novela que no la publicaron sino muchos años después porque no encontraba editores. También escribió una novela basada en sus años juveniles o infantiles más bien, en el colegio de Nuestra Señora, donde estaba de rector Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, y mostró pues cómo era el negocio de la educación y todo lo que sufrió
en ese colegio donde lo acusaban de todo, porque iba contra todo, porque ahí ganaban plata con el almuerzo de los muchachos, porque había muchachos que los trataban mejor que otros porque pagaban más. En fin, todo eso lo contó él en esa historia novelada de Sambar, que era de Monseñor. En ese entonces pues no era Monseñor, era un sacerdote. Y precisamente lo que hace Sambar Vestal contra la novela es que Tulio Bayer denuncia a través de Baltasar Álvarez Restrepo el poder que tiene la Iglesia, y sobre todo en donde él descubre que no todos los curas son santos, que son pequeños demonios que se comportan como pequeños papas aquí en Manizales. Para dar un ejemplo, Cancho Ciego es una obra en la que el personaje es la cárcel. En la edición de Hombre Nuevo de Medellín, incluso la publican como una gran obra, pero la descalifican como novela. En realidad es una gran novela. Lo que pasa es que es una novela en la que el personaje es la cárcel y que se basa en pequeñas historias, las historias de los presos, que van sumando la obra total. Carretera al Mar fue la obra más difundida de él por una razón. Primero porque es una novela lineal, ¿cierto? Como decimos, él apenas es su primera obra, todavía está limitado a la academia de cómo se hace una novela. Pero segundo porque es una novela sobre violencia. Bien, en Colombia hay muchas obras sobre la violencia, pero la de Tulio Bayer es especial porque él vive la violencia como médico y tiene historietas impresionantes de cómo un solo día tiene que hacer la autopsia de 17 cadáveres que han bajado de las montañas de Babeiba a lomo de mulas y caballos. Carta a un analfabeta político no es realmente una novela, es más una especie de memorial de agravios. Es, yo creo, la más valerosa de sus obras, en el sentido de que hace una denuncia de todo lo que está ocurriendo en el país, de cómo los traficantes de drogas, no los de ahora, sino los podríamos decir los médicos, los farmacéuticos, las farmacias, los laboratorios, engañan a los pacientes con drogas muy caras, pero que son placebos. Así remató su despedida. Yo moriré en París, posiblemente con aguacero, con la satisfacción de haber escuchado en vida de tu boca un elogio fúnebre tan bonito que hasta he tenido ganas de creer que soy tan valiente como tú dices. Pues Tulio Bayer fue un luchador incansable, pese a lo que hubiera ocurrido. Ni la fatalidad, ni la desgracia, ni los halagos, porque trataron de comprarlo como compraron a otros para que no denunciara los abusos en las empresas que estaban haciendo drogas que no servían para nada, los falsificadores de medicamentos, en fin, trataron de callarlo y no hubo plata, no hubo nada que lo detuviera. Total, que era un hombre íntegro que luchó por el pueblo colombiano. Era un adelantado, primero. O sea, a mí el doctor Bayer me recordaba por sus enseñanzas y su conducta una vía parecida a la que tuvo otro médico que fue Emilio Robledo, el poeta, un rector egregio de la Universidad de Caldas que fue el psiquiatra Guillermo Arcila Arango, que también incomprendido en Manizales y que produjo lo mejor para el país como profesor de la Universidad Nacional. Una persona que a un mocus le rendía casi pleitesía, pero no cabía en Manizales. Y otro personaje tan poco conocido aquí, que fue el doctor Elí
Alzate Sánchez, que como una cosa impresionante, él es el primer miembro que tuvo Colombia en la Academia de Ciencias de Nueva York. Nadie sabía, dentro de su humildad, ¿cierto? La verdad que esos 4 personajes son 4 personajes parecidos a Tulio e incomprendidos por el poder en Manizales. De modo que tuvimos la oportunidad de conocerlo de cerca. Muchas personalidades después muy conocidas en Colombia, como William Ospina, como el padre Mario Calderón, que después fue asesinado cuando se retiró pues, del sacerdocio, con su esposa, acribillado en Colombia. Alfredo Molano, Alfonso Molano, muchos amigos, muchas personas que pudieron conocer al Tulio en esa época, antes de su muerte, al comienzo de la década de los 80, pueden testimoniar de esa gran aventura personal, de esta metáfora, de esta parábola de uno de los aspectos fundamentales de Colombia. Tulio el generoso, Tulio el utópico y Tulio que siguió hasta el final siendo ese niño de las montañas caldenses.